Buenas noches, mi nombre es Caterina Riaño López de Tecnología en Saneamiento Ambiental. Voy a sustentar los dos ejercicios de aplicación sobre límites y continuidad para cálculo diferencial. Elegí resolver los ejercicios de estudiante número 4. El primero dice, experimentalmente se ha comprobado que la función Pn igual a 9 sobre n por 1,033 sobre 10 a la n describe la presión atmosférica en función de la altura, cuando n es la altura en kilómetros. La pregunta es, ¿cuál es la presión atmosférica a 3.600 kilómetros? Lo que hice fue en esa ecuación reemplazar a n por 3.600 y aplicando la propiedad de la potenciación cuando en las bases son diferentes pero el exponente es el mismo. Hice la división, lo elevé a 3.600 y como 3.600 es un número tan grande, la respuesta me da en notación científica. La respuesta es que si la presión atmosférica es a 3.600 kilómetros, esta es de 1,93 por E a la menos 165. La segunda pregunta, ¿cuál es la presión atmosférica si la altura se hace extremadamente grande? Esto quiere decir cuando la altura tiende al infinito. Entonces tuve en cuenta que como 0,9, bueno, la base, que es 0,9, está entre 0 y 1 y se eleva al infinito, el límite es 0. Entonces la respuesta es que cuando la presión atmosférica, cuando la altura se hace extremadamente grande o tiende al infinito, la presión atmosférica es 0, igual a 0. El segundo ejercicio es de continuidad y dice, la temperatura de una sustancia durante el transcurso de una reacción que tarda 12 horas viene dada por la siguiente expresión. Tenemos acá una función a trozos, donde t es el tiempo en horas, t función de t la temperatura en función del tiempo, y a y b son constantes. La primera pregunta ¿es la temperatura T una función continua en el tiempo T? Para eso, primero resolví el segundo punto, que decía determinar los valores de las constantes A y B para que la función sea continua. En este caso, escogí los dos primeros términos de la función y los igualé cuando el límite tiende a 2 por la izquierda y a 2 por la derecha. De allí saqué una primera ecuación, que es esta. Luego cogí el segundo y tercer término, cuando el límite tiende a 7 por la izquierda y 7 por la derecha. Los igualé, reemplacé a t por 7. En la primera reemplacé a t por 2. Y acá hallé la segunda ecuación, que es esta. Como ya tengo un sistema de ecuaciones, las resolví por reducción de términos. Para eso primero multipliqué a la primera ecuación por 6 y a la segunda por menos 7 para poder cancelar b. Allí hice la suma y despejé a. Aquí encontré a. Ya teniendo a, la sustituía en la primera ecuación para hallar b. Hallando b, encontré los dos puntos donde la función en esos dos puntos es continua. Para responder la primera pregunta, entonces, para que la función sea continua, los valores de a y b deben ser. Entonces, a igual a 1 sobre 37 y b igual a menos 10/37. Gracias.